Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un placer presentar a la profesora Rosa María Martínez de Espinosa. Rosa María Martínez de Espinosa es catedrática de Bioquímica de la Universidad de Alicante y es una investigadora. Bueno, muchos de los que estamos aquí presentes pues leímos en la prensa noticias sobre una importante investigación que se había llevado en las salinas de Santa Pola, con muchas aplicaciones. Entonces, creo que es un tema de muchísimo interés y es una suerte que podamos contar con la profesora Rosa María Martínez de Espinosa, que lideró esa investigación y, por tanto, nos va a contar sobre la propia investigación y sus aplicaciones. Lo único que quiero comentar, o sea, esta actividad está organizada conjuntamente por la Universidad de Alicante y por el Grupo de Estudios de Actualidad, y las personas del Grupo de Estudios de Actualidad, según me informó Alberto, pues estamos especialmente vinculados a las salinas de Santa Pola, porque uno de los primeros socios que tuvimos fue Ángel Bonmatí, que era propietario junto con su familia de las salinas Bonmatí, que son las salinas de Santa Pola. Entonces, por eso nos complace particularmente. Y le quiero agradecer a la profesora Rosa María Martínez de Espinosa su disponibilidad para dar esta charla, que desde el primer momento accedió, a pesar de sus múltiples ocupaciones, porque actualmente ya desempeña el cargo de vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Alicante. Por tanto, es un privilegio el que se haya podido escapar un rato, ¿no?, para estar aquí con nosotros y hablarnos de su investigación. Nada más, yo voy a sentarme allí para poder ver bien su presentación. Gracias, Salvador, por esta presentación. La verdad es que si se me oye sin el micro, ¿se me oye bien sin el micro? No. Ah, claro, no, porque iba a proponer salir de aquí, pero claro, tienes razón, gracias por el apunte. Bueno, pues entonces me quedo aquí en la mesa. ¿Sí? Tienes que enchufarlo. ¿Se me oye? Uy, se oye casi mejor. Vale, pues igual me voy a venir aquí delante porque no me suelo sentir muy cómoda detrás. Ahí está muy bien, que la vemos todos. Sí, pero me quedo aquí, así yo también veo la pantalla. Me quedo aquí, ¿vale? Sí, no, aquí, no me voy a mover de aquí. Gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera mostrar mi agradecimiento al profesor Salvador Segura por la amabilidad y la generosidad que ha tenido conmigo a la hora de proponerme estar hoy aquí. Por supuesto, gracias al Grupo de Estudios de Actualidad por ofrecer este foro, este espacio a la sede universitaria Ciudad de Alicante, de la Universidad de Alicante, por hacerlo todo tan fácil, y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. La verdad es que yo pensaba contar con poca audiencia porque, siendo un jueves, 7 de la tarde, a mediados de mes, con todas las agendas apretadísimas, todo el mundo intuía que habría poca gente, ¿no? Y entonces estoy muy contenta de ver tanta gente y muy abrumada por ver a determinadas personas aquí, algunas de las cuales han sido mis profesoras, así que espero no meter mucho la pata. Así que, sin más, voy a empezar esta charla que he planteado de una forma muy divulgativa, poco técnica, porque la idea era que pudiera estar abierta a todo el mundo y que todo el mundo pudiera seguirla con facilidad. En algún momento, de manera muy puntual, usaré algún tecnicismo, pero intentaré que sea siempre un lenguaje muy llano y muy cómodo para que todos lo podamos seguir bien. Y aún así, si hay algo que en algún momento digo que suena raro, pues no tengo ningún problema en que alguien me pare y yo repito, ¿de acuerdo? El título que habíamos elegido es De las salinas de Santa Pola a la biotecnología y a la biomedicina mundiales, pero espero convencer a todo el mundo al final de la charla de que este es un gran tesoro de la provincia de Alicante, pero no es el único en ambientes salinos. De ahí que tengamos muchas joyas de la naturaleza en la provincia de Alicante. Para empezar, me gustaría
dar dos definiciones para que aquellos que son más profanos en la materia puedan seguir bien todo el contexto. Cuando hablamos de biotecnología y cuando hablamos de biomedicina, estamos haciendo referencia a dos disciplinas bastante nuevas si se compara con las tradicionales de química, física, matemáticas. Y en cuanto a la biotecnología se refiere, es un campo del conocimiento en el cual se intentan desarrollar nuevas técnicas, nuevos procedimientos, nuevos procesos que parten del empleo de seres vivos, de células vivas, de plantas, de microorganismos, y todo ello con el objetivo de desarrollar procesos industriales, procesos farmacológicos que utilicen productos naturales, compuestos naturales y que generen poco impacto negativo en el medio ambiente, ¿no? En esencia eso es lo que busca la biotecnología. Y la biomedicina, bueno, hay quien la define como una disciplina aislada, propia, con entidad propia, hay quien considera que es una parte de la biotecnología. En realidad es un campo de estudio, de trabajo, en el que se analizan con muchísimo detalle e incluso a nivel molecular los aspectos biológicos de la medicina. Se intenta comprender la naturaleza de todas esas reacciones que están detrás de buena parte de las patologías que sufrimos los humanos y con ellos buscar una solución también desde un ámbito más molecular. Entonces ahora intentaré conectar a lo largo de toda la charla las salinas de Santa Pola con esas aplicaciones en biotecnología y en biomedicina. Y en esencia lo que haré será mostrar los resultados de las principales líneas de investigación en torno a microorganismos de las salinas que hemos desarrollado. En esencia, lo que más voy a destacar, desarrollado en nuestro grupo, pero lo voy a conectar con otras investigaciones muy importantes que han desarrollado otros compañeros de la Universidad de Alicante que también están trabajando con microorganismos de estos ecosistemas. Bien, así que el contenido que voy a ir desarrollando va a estar dividido como en tres grandes bloques. Primero, para quienes lo conocen menos, 4 pinceladas sobre las salinas de Santa Pola como paraje, como entorno natural, su ubicación. Luego entraré ya en materia para dar más detalles sobre los microorganismos que están viviendo por allí. Y por último, conectaré todo eso con las aplicaciones en biotecnología y biomedicina. Bueno, me da mucha vergüenza hablar de las salinas de Santa Pola aquí, teniendo a dos de las personas que más saben de las salinas de Santa Pola en la audiencia. Así que si digo algo mal, me corregís, ¿vale? Las salinas de Santa Pola suponen un ecosistema acuático, un humedal, salino, es costero. Y en el año 1988 ya ese paraje fue reconocido como un paraje natural de la Comunidad Valenciana. Esta es una bonita vista aérea de parte, porque desde aquí no se ve todo el conjunto. Y en 1994 recibe ya el reconocimiento como Parque Natural de las Salinas de Santa Pola y forma parte de la red de parques naturales de la Comunidad Valenciana. Lo que vemos ahí en el centro de esa imagen a modo de torre es lo que se conoce como Torre de Tamariz, que es una de las pocas torres vigía que quedan todavía en pie en nuestras costas y que servía como torre de vigilancia hacia posibles invasiones que llegaran a la provincia desde el mar. Esta es otra vista un poquito más bucólica de un atardecer en esa torre. El paraje es precioso, yo tengo que reconocer que soy una enamorada de ese sitio, y esto es otra fotografía de la zona más interior del paraje, donde creo que llegan a apreciarse algunos flamencos ahí en la fotografía. Y bueno, en gran medida este paraje, desde un punto de vista ecosistémico, biológico, ha tenido siempre una gran relevancia en la provincia de Alicante, porque supone el hogar para una gran cantidad de especies de aves de forma permanente, o incluso paso para las aves migratorias, y de hecho es una buena guardería para los flamencos, ¿no? Que se pueden ver allí de una manera muy cómoda y llamativa. No solo las aves, sino también algunas especies vegetales. Yo he traído aquí un ejemplo, no es el único, hay más especies vegetales en la zona que son de interés. Lo que se ve en la imagen de abajo a la derecha son las alicornias, que son las más abundantes. Tampoco voy a entrar mucho en el detalle aquí porque hay una botánica experta en esta materia en la sala y puede sonrojarme, pero por dar 4 pinceladas, las alicornias han sido muy importantes durante muchos siglos, porque ya en la Italia y en la Venecia de los siglos XII, XIII, XIV
se utilizaba para obtener sus cenizas, y con las cenizas se arbitraron dos procesos diferentes. Por un lado, el de obtener potasa para varios usos, y por otro lado, con las cenizas lo que se hizo fue refinar la producción del vidrio, algo que fue muy importante en su momento en la laguna de Murano de Venecia, porque permitió dar el paso de tener un cristal tosco con muchas burbujas de aire que afeaban el producto final de artesanía de cristal. Pues al emplear las cenizas de la salicornia eliminaban las burbujas de aire del cristal, y entonces se obtenía un cristal mucho más refinado, que hizo posible todo el desarrollo de la artesanía del vidrio, que es tan famosa en todo el mundo y reconocida en Murano, ¿no? Bien, en realidad son salinas naturales, no naturales, están siempre inundadas, no lo están. Este es un entorno húmedo, salino, que recibe una alimentación, además de manera controlada, a través de este cauce, que es popularmente conocido como la Gola, ¿no? Está en la playa de la Gola. Es en realidad un cauce que está conectando el agua de mar con la zona interior del paraje. Es un canal que conecta con un sumidero, con una toma de agua que hay en el mar, propiamente dicho, y que conduce el agua hasta la zona del paraje, y de esa manera se controla el llenado, la inundabilidad de todo ese entorno. Aquí se puede apreciar una vista aérea de Santa Pola, la zona de Playa Lisa, la playa de Tamarit, y en este lado de aquí quedan las salinas. ¿De acuerdo? Bien. He puesto alguna fotografía más simplemente para apreciar el detalle de que desde un punto de vista de la explotación minera este entorno es muy relevante, no solo a nivel nacional sino a nivel europeo, por el volumen de procesamiento de sal que generan. De hecho, el entorno como explotación minera surge antes que como parque o paraje natural. Corregidme si me equivoco, pero en explotación como tal lleva algo más de un siglo, unos 123 años aprox. Y bueno, es un referente a nivel europeo de cómo tratar de manera respetuosa un entorno natural y al mismo tiempo tener una actividad de explotación minera que genera una ganancia. Bien, yo decía al principio, voy a hablar de las salinas de Santa Pola porque nuestra historia en gran medida depende de la existencia de ellas como grupo de investigación. Pero he puesto este mapa aquí para dejar el mensaje de que la provincia de Alicante, que inicialmente se puede percibir como una provincia turística muy árida, muy seca la mayor parte del año, gracias a esa aridez y a esa sequedad que tiene la mayor parte del año, es una provincia con una extremada aridez y una extremada salinidad que da lugar a parajes tan bonitos como el de las Salinas de Santa Pola. Y ahí he marcado en rojo algunas ubicaciones interesantes. Más al sur, las lagunas de la Mata y Torrevieja, y aquí hay representantes de esa zona que conocen muy bien ese paraje, por supuesto las Salinas de Santa Pola, más hacia el norte Calpe, que cuenta con una formación lagunar también muy interesante, más arriba en Oliva, más al norte, pero lo que no todo el mundo sabe es que si nos vamos hacia el interior, como unos 50-60 kilómetros, lo que he marcado ahí cerca de Novelda, entre Petrer y Novelda, o más al interior todavía, y ya colindando con otras comunidades autónomas, Villena, allí también tenemos salinas. Son obviamente mucho más pequeñas y son salinas de origen marino. A pesar de que están en estos momentos a lo que corresponde en cuanto a la costa, unos 60 kilómetros en el caso de Villena y a unos casi 40 en el caso de Novelda, Elda, Petrel, son salinas cuya naturaleza química es de origen marino. Con mucha diferencia, la más estudiada, la mejor conocida, no solo en cuanto a explotación minera, sino en cuanto a biodiversidad, de flora, de fauna y microbiana, son las salinas de Santa Pola. De hecho, me atrevería a decir que hoy por hoy son las mejor descritas del mundo. Pero no perdamos de vista que nos queda todo lo demás y que a lo mejor explorar esos otros ambientes nos sigue dando muchas y más buenas sorpresas en el ámbito de la investigación.
Esto lo he puesto como detalle para intentar dar el mensaje un poco más claro de cómo esas salinas que están más al interior y al norte tienen origen marino. En realidad, en esa zona de interior, más al norte, lo que tenemos son muchas formaciones montañosas cuyo interior, en realidad, es una roca de sal. Y esto es lo que se intenta representar aquí. Lo que vemos en la fotografía es el Cabezo de la Sal, es una de las montañas que hay en Pinoso, ¿vale? Entonces, el interior de esa montaña, si hiciésemos una sección de la misma, lo que encontraríamos es que todo el núcleo central de ese macizo montañoso es una halita, es una gran roca de cloruro sódico, la sal que tomamos cuando comemos. Entonces, cuando hay lluvia, como la parte superior es muy caliza, el agua permea la formación rocosa, llega a la halita, la va disolviendo y eso genera una salmuera. Y esa salmuera, de hecho, se está utilizando para alimentar la explotación salinera de Torrevieja. En la explotación salinera de Torrevieja no solo hay aportes de mar, sino que hay un buen aporte de salmuera que procede de esta zona del interior. Bien, una vez ubicado un poco el contexto geográfico y la relevancia de las salinas de Santa Pola, quería hacer aquí un inciso para comentar un pequeño detalle que puede ser de interés sobre todo para la gente más joven que ve la audiencia, que probablemente sean estudiantes, no sé si de biología o similar. Cuando hablamos de los ecosistemas salinos, si entramos en detalle en la composición química del agua, de la salmuera que allí hay, dependiendo de esa composición química se pueden establecer como dos grandes grupos, dos grandes tipos diferentes de entornos salinos. Los que llamamos talasoalinos y los que llamamos atalasoalinos. Estos términos ahora están muy de moda porque todos los balnearios o los centros de spa en algunas ocasiones tienen el apellido de talasoterapia o similares, ¿no? Pues esto lo que quiere indicar es que están utilizándose unas salmueras que son ricas en distinto tipo de sales. Bien, diferencia entre talaso y atalaso. Talaso indica origen marino. Por tanto, la composición química en cuanto a sales sería como la que vemos en la tabla. Hay una variedad de sales diferentes, pero de entre todas ellas, el que abunda, que ahora no lo veo desde aquí, es el cloruro sódico. Vale, perdón, es que me refleja un poco y no leo bien, ¿vale? El cloruro sódico, con mucha diferencia, es la más abundante en esa composición y luego viene acompañada de otras como el cloruro cálico, potásico, el bicarbonato sódico, etc. Eso es la composición de agua de mar. Y lo que ocurre en estas salinas que son costeras o en las salinas de interior que tienen origen marino es que conservan esa composición química, pero la concentración, la cantidad total de sal que hay, está multiplicada por 10. Es 10 veces más alta que la del agua de mar. En el agua del mar hay aproximadamente 3,5 gramos de sal por cada 100 mililitros, o dicho de otra manera, 34 gramos de sal total por cada litro de agua de mar, y en la de las salinas puede llegar a alcanzar 340 gramos, más de un cuarto de kilo de sal por cada litro de agua, hasta el punto de que satura y ni se disuelve, ya precipita. Y por eso precipita la sal en las balsas de las salinas, porque se satura en concentración. El agua queda saturada en sal porque el agua se ha evaporado, se reduce el volumen, la sal deja de ser soluble y por eso precipita, ¿vale? Entonces, ¿son todas las salinas como las salinas de Santa Pola, marinas y por tanto talasoalinas? Pues no, no. Hay muchas formaciones salineras que no son de origen marino, son de origen continental, son sales continentales que están vinculadas a las formaciones rocosas que hay en el entorno. Entonces aquí he puesto algunos ejemplos que son muy curiosos por su ubicación o por su extensión y donde además hay ambos tipos de composición química. Lo que vemos aquí son las salinas de Maras, en Perú. En cualquier libro que uno consulte sobre esta temática encontrará esto como ejemplo, porque son unas salinas equivalentes en cuanto a explotación minera a las salinas de Santa Pola, pero están en un macizo montañoso a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Para llegar allí no hay carreteras. Allí se llega en burro.
y la sal se saca de allí arriba en burro y tiene un volumen de explotación brutal. Estas tienen un origen continental, ¿vale? Son atalasoalinas. Luego, las salinas que vemos aquí son las salinas del Guerrero Negro en Baja California, son de origen marino, son kilómetros, kilómetros y kilómetros y kilómetros de formación salina. Y lo que vemos aquí, que también es uno de los ejemplos típicos que uno encuentra en los manuales, es el Rincón del Parangueo en México, que es de origen continental, y en realidad, si veis el perfil de la fotografía, ¿alguien se imagina dónde está eso? Es el cráter de un volcán. Esto es un volcán que ha quedado cerrado en la parte superior y se ha convertido en una balsa inundable que ha dado lugar a esas salinas, ¿vale? Estas son de origen continental. Bien, las salinas de Santa Pola, como decía anteriormente, además de la relevancia que tienen por su explotación minera y por su impacto en cuanto a migración de aves, han sido las más estudiadas, las mejor analizadas, gracias al esfuerzo de una gran cantidad de profesores que inicialmente todos ellos trabajaban en la Universidad de Alicante y que en el momento que se produce la segregación para crear la Miguel Hernández, pues ya ha habido como un reparto, ¿no? De manera que a día de hoy algunos siguen o seguimos en la Universidad de Alicante y otros están trabajando desde la Universidad Miguel Hernández. Fuera como fuere, gracias al esfuerzo de todos ellos, y estoy hablando, por ejemplo, del profesor Francisco Rodríguez Valera, Inmaculada Meseguer, Josefa Antón, Fernando Santos, Manuel Martínez, en fin, podría seguir la lista, incluyendo, por supuesto, al más conocido de todos ellos, Francisco Martínez Mújica. Ellos han estado desde los años 70 trabajando en la microbiología de ese entorno, ¿no? Para intentar comprender cómo de diversa era esa biodiversidad microbiana. Entonces, ¿quiénes viven allí y por qué viven allí? Lo primero que tenemos que tener en mente para comprender luego cómo van cambiando las poblaciones es que en cualquier formación salinera, como las de las salinas de Santa Pola, en cada una de esas balsas, esto no es de las salinas de Santa Pola, esta fotografía es de las salinas que hay en Lanzarote, ¿vale? Entonces, la he puesto porque se ve muy bien una graduación de color, ¿de acuerdo? En cada una de esas balsas, si hacemos una cata desde superficie y en profundidad, realmente lo que tenemos son tres entornos diferentes. La salmuera, que es el agua salada que vemos en superficie, en los contornos o incluso en la base podemos encontrar sal que se va cristalizando y se va depositando allí, y luego el fondo de cada una de esas balsas que tiene un fango, un lodo, unos sedimentos, ¿no? Entonces, cuando se aborda el análisis de microorganismos, se estudian los tres contextos: el agua, la salmuera, la sal que hay precipitada, porque pudiera ser que en esa sal también hubiera vida, y el sedimento, la tierra, el lodo que hay bajo. Pero es que además, el hecho de que aquí estemos viendo distintos colores se debe sobre todo a que en cada una de esas balsas la concentración de sal va cambiando con el paso del tiempo. Entonces, por simplificarlo, en cualquier sistema salinero lo que vamos a encontrar son una serie de balsas, una serie de ubicaciones que se llaman de forma general calentadores, que son aquellas balsas que tienen más agua y que sirven para que el agua vaya alcanzando temperatura y por efecto del calor y el viento se produzca la evaporación del agua. De manera que al evaporarse agua, lo que nos queda, esa salmuera, es cada vez más rica en sales, hasta llegar a un punto en el que esa salmuera, que ya tiene cierto contenido en sal, pasa a las balsas que se llaman cristalizadoras, donde la lámina de agua que queda expuesta es mucho más fina, se potencia mucho más el proceso de evaporación y en consecuencia, cuando la sal ya no puede estar soluble en el agua, empieza a precipitar. Esos son los cristalizadores, ¿vale? ¿Por qué vemos ese cambio de color? Porque allí viven microorganismos y esos microorganismos tienen sus caprichos y sus exquisiteces en cuanto a la sal que necesitan. Los hay que necesitan muchísima sal para vivir
y los hay que se las ingenian con mucha o poca, dependiendo de la época del año, se van adaptando. ¿De acuerdo? El color rojo que vemos viene dado por esos microorganismos que viven allí. De manera que cuando hay una explosión de crecimiento de esas microalgas y de esos microorganismos, como la mayoría de ellos están pigmentados, el resultado final es que esa salmuera se pigmenta y adquiere ese color rojizo, anaranjado o rosado. Eso es lo que explica el cambio de color. De manera que, a priori y en teoría, cabría esperar que el tipo de microorganismos que viven en cada una de esas balsas, el tipo de poblaciones que vamos a encontrar, no es exactamente de la misma naturaleza en todas ellas. Aquellas balsas en las que hay más agua y por tanto la concentración de sal más baja tendrán microorganismos que pueden vivir con esa baja concentración de sal. Cuando llegamos a los cristalizadores, donde prácticamente la salmuera está a saturación, solo podrán vivir allí aquellos que requieran mucha sal para vivir. Bueno, esto es una fotografía tomando muestras, un poco para contextualizar cómo se trabaja. Lo que hacemos los bioquímicos y los microbiólogos cuando nos enrolamos en estas historias es ir a la zona, hacer un muestreo de campo e ir recogiendo muestras de la salmuera, de la sal precipitada, incluso del fango que hay en la base de las balsas, y luego esas muestras en el laboratorio comienzan a ser procesadas para identificar qué microorganismos viven allí. Esto es una fotografía de cómo queda la balsa una vez que se ha evaporado la salmuera y aparece la costra de sal, ¿no? Y como luego, una vez que tenemos esa costra de sal, pues con ayuda de maquinaria se produce el cosechado de la sal. ¿Qué microorganismos viven allí? Allí hay toda una cadena trófica. Cuando hablo de cadena trófica, lo que quiero indicar básicamente es que hay unos microorganismos que van a actuar como productores primarios. Ellos fotosintetizan y crecen gracias a la luz solar y a los pocos nutrientes que hay en el agua. Esos a su vez son alimento para otros, que a su vez son alimento para otros, que a su vez son alimentos para pequeños crustáceos, gambitas, y esas gambitas finalmente son alimento para aves, ¿vale? Entonces lo que muestro aquí es de manera muy simplificada la cadena trófica que hay en las salinas de Santa Pola y en la laguna de Torrevieja. ¿Qué hay allí? Como especies mayoritarias. Entiéndase que esto está súper simplificado. Hay una serie de microalgas y de microorganismos que gracias a la luz solar pueden fotosintetizar y con los escasos nutrientes que hay alrededor pueden crear sus moléculas, y la más abundante en ese sentido es Dunaliella salina, que está aquí, hay 3 individuos de Dunaliella salina. Es una microalga roja que contribuye a la tinción de la salmuera, y esta a su vez es parte de la alimentación de este pequeño crustáceo que se conoce como la gamba de las salinas, que se utiliza mucho en acuicultura para alimentar a los peces y que tiene este aspecto. Y a su vez, este pequeño crustáceo junto con las microalgas son el alimento base de los flamencos, cuya pigmentación, la pigmentación de la pluma del flamenco, depende de la cantidad de pigmento que están ingiriendo cuando comen la microalga o cuando comen la Artemia salina. ¿Vale? Ahí hay toda una cadena trófica y, como siempre, el grande se come al pequeño. ¿Vale? Cuando hablamos de microorganismos que complementan esta cadena trófica, estamos hablando de algo que tiene un aspecto como esto de aquí, como un bacilo, o incluso un aspecto como esto de aquí. ¿A qué se parece esto? Parece un cristal de sal. De hecho, la primera vez que alguien lo observó pensó que era un cristal de sal, que eso no era una forma vida. Pues esto es un microorganismo que se llama Haloquadratum wolfsbii. Tiene la forma de un cristal de sal, se mimetiza perfectamente con la sal y es uno de esos microorganismos que complementan esa cadena trófica que hemos visto antes.
Lo que hay aquí, de forma vacilar, que hay muchos, ahí todos enrollados unos con otros, es una bacteria, se llama Salinibacter ruber, que fue identificada por primera vez por la profesora Josefa Antón en la Universidad de Alicante y que constituye las comunidades de bacterias más abundantes de las salinas de Santa Pola y de otros muchos sistemas salineros. Bien, lo que ocurre con estos microorganismos es que Dunaniela, que la vimos antes, cuando está creciendo, produce un compuesto que se llama glicerol, que es rico en carbono y que lo excreta al medio, lo saca a la salmuera. Bien, pues estos otros que son más chiquitines y que tienen más limitaciones, utilizan ese glicerol que ha producido la microalga para comer. Y en esencia, de esa manera se completa toda la cadena trófica. Lo que hay aquí al lado, en realidad, son placas Petri, donde nosotros preparamos un medio de cultivo con nutrientes para favorecer el crecimiento de esos microorganismos en el laboratorio. Y ahí he dejado una por si luego alguien la quiere coger y la quiere ver. En realidad, cada uno de estos pequeños puntos rojos que se ven aquí son cientos, si no miles, de cada uno de esos individuos que están ahí creciendo de manera muy óptima en una placa Petri. Bien, más fotografías, simplemente para que pudierais tener una idea de cómo son en cuanto a su forma. Esto no se puede ver al ojo, es micrométrico, ni siquiera con un microscopio óptico, hay que ir a microscopía electrónica. Estamos hablando de micras, es decir, 10 elevado a menos 6 metros, infinitamente pequeño. Bien, también hay virus, hay bacterias, hay microalgas, hay arqueas que son morfológicamente más similares a las bacterias, son primitivas y completan esa cadena trófica, y hay virus también, que en esencia, pues en cuanto a su estructura, con esta cabeza y esa cola en forma icosanoide, son muy parecidos a virus que están infectando humanos, animales y plantas, ¿no? Y estos virus son los que se encargan de controlar las poblaciones de las bacterias que hay por allí. Si en algún momento determinado hay alguna población de bacterias de alguna especie que aumenta descomunalmente, estos virus se encargan de mantenerlas bajo control, ¿vale? Hay un control poblacional por parte de los virus. Bien, ¿cuándo salta realmente al panorama internacional las salinas de Santa Pola y en general todos los medios salinos? Pues eso ocurre gracias a este señor que está en esta fotografía, el profesor Francisco Martínez Mújica, profesor de microbiología en la Universidad de Alicante, y él, en sus trabajos de tesis y después de la tesis, trabajando con microorganismos de las salinas, observó un fenómeno muy curioso en el que, analizando el material genético concretamente de una aloarquea, de uno de esos microorganismos que habitan en las salinas, vio que en ese material genético, en el ADN de esa arquea, había unas secuencias que se repetían una y otra vez, y él pensó que eso no podía ser algo sin un objetivo. Entonces, después de muchos años de estudio, él describió lo que se conoce hoy en día como el sistema CRISPR-Cas, que es un sistema en el que participa el material genético y proteínas. Se sabe que es un sistema que actúa como sistema inmunitario para el microorganismo, pero esto ha saltado al panorama nacional e internacional por una aplicación muy relevante, y es que gracias a ese sistema que de forma natural tienen estos microorganismos a modo de sistema inmune, se abría paso al desarrollo de una herramienta, biotecnología, una herramienta molecular que nos permite manipular el material genético de cualquier ser vivo. De cualquier ser vivo, planta, animal, humanos. Claro, ¿qué ocurre si de repente tenemos una herramienta que nos permite manejar nuestro material genético? Pues que enfermedades, por ejemplo, que son de origen hereditario, se pueden curar si somos capaces de cortar y eliminar de nuestros genes aquella parte que nos predispone para una enfermedad. Es por eso
que se abre aquí todo un mundo de posibilidades para el tratamiento de muchísimas enfermedades, gracias a ese descubrimiento que en origen parecía inocente, era simplemente la descripción de algo que molecularmente estaba ocurriendo en el material genético de un microorganismo de las Salinas de Santa Pola. Bien, este descubrimiento fue motivo de premio Nobel en Química en 2020. Francis Martínez de Múgica estuvo nominado por 2 años consecutivos para el premio Nobel por ese descubrimiento, pero para nuestra desgracia y la suya y para la ciencia española, el premio Nobel fue asignado a Emmanuel Champetier y a Jennifer Doudna por el desarrollo de la tecnología, pero no incluyeron a Francis como primer identificador y descriptor de la naturaleza de ese sistema CRISPR-Cas. Y bueno, yo, ya que tenía esta oportunidad, he puesto aquí lo que para mí hubiera sido el ideal, ¿no? Que hubiese sido un premio Nobel a 3 bandas, incluyendo a la primera persona que había descrito por primera vez lo que era y para qué podría servir. Bien, entonces, además de este gran hallazgo que puso de manifiesto que un sistema inmunitario muy primitivo de un microorganismo de las Salinas de Santa Pola podía llevarnos a terapias de biología molecular que curaran una gran cantidad de enfermedades, aparte de eso, hemos visto que esos microorganismos tienen muchas más aplicaciones, en muchos ámbitos muy distintos. ¿Por qué? Pensemos dónde viven esos microorganismos. ¿Qué tienen que soportar esos microorganismos a diario? Pensemos en las Salinas de Santa Pola, en unas de las balsas, en el mes de julio. ¿Qué pasa allí? Temperaturas altísimas, de 50 a 60 grados en el centro, viento en algunas ocasiones, escasez de agua, si no hay agua no hay vida, es esencial para la vida. Y aún así y todo, esos microorganismos se desarrollan de forma óptima allí, en esas condiciones. ¿Por qué? Porque tienen todo un metabolismo y unas moléculas que están perfectamente adaptadas a vivir en esas condiciones. Están adaptadas a vivir en esas condiciones. Nuestros catalizadores moleculares a esa temperatura se desnaturalizan, se paralizan, se degradan, pero los de estos microorganismos son mucho más activos a esas temperaturas. ¿A qué nos lleva eso? Nos lleva a una diversidad de moléculas y de reacciones químicas que se desarrollan en condiciones muy extremas de falta de agua, de alta temperatura, incluso de pH muy radical, muy alto o muy bajo, que en esencia son los parámetros de muchos procesos de las industrias. Y es ahí donde empezamos a conectar el metabolismo de esos microorganismos, las capacidades de esos microorganismos, con procesos industriales que se podrían mejorar incorporando estos microorganismos. Y lo que voy a intentar hacer en las próximas diapositivas, en los próximos minutos, es comentar las principales aplicaciones biotecnológicas, biomédicas en las que estamos trabajando gracias a ese potencial que presentan estos microorganismos. Bien, la primera de la que voy a hablar es la bioremediación. Y para que no empiece a dormirse nadie, vamos a hacer una especie de ejercicio. A ver, ¿qué está pasando últimamente con el Mar Menor? Hay una contaminación porque hay mucho nitrógeno y eso da eutrofización. ¿Y todo esto qué significa? Bueno, primero, ¿qué significa eutrofización? Demasiados nutrientes. Y eso nos lleva a... Vale, lo que está ocurriendo allí es que está llegando un aporte masivo de compuestos químicos que tienen nitrógeno. ¿De dónde vienen? Del uso masivo de fertilizantes en la huerta de la zona. Vamos a dejarlo ahí. ¿Vale? Entonces, llega mucho amonio, llega mucho nitrato, todo eso tiene mucho nitrógeno y el nitrógeno le encanta a los microorganismos y a las microalgas. Entonces, como de repente, gratuitamente, empieza a llegar mogollón de comida para esas poblaciones microbianas,
empiezan a crecer a toda velocidad, se reproducen, crecen masivamente y provocan la eutrofización del agua. Esto es, queda plagada de microorganismos, queda plagada de microalgas, como tienen que respirar, eliminan el oxígeno del agua, el agua se queda sin oxígeno y toda la fauna acuática que hay allí muere, ¿vale? Bien, ¿qué hemos visto con estos microorganismos de las salinas? Pues que la mayoría puede usar una alta concentración de esos compuestos nitrogenados, pero en un proceso que no necesita oxígeno. Respiran otra cosa, respiran el nitrato que está llegando como contaminante. Y eso nos abre, bueno, la reacción química que permite todo eso es esto que está marcado aquí, que se llama desnitrificación. Llega el nitrato como parte del abono y entonces estos microorganismos, en vez de comérselo sin más, lo que hacen es que se lo comen, lo respiran y todo eso sin usar el oxígeno del agua. Bien, pues aquí lo que hemos encontrado es una nueva forma de hacer tratamiento de aguas que además pueden ser muy salinas, sin que haya una pérdida de calidad en cuanto a solubilidad del oxígeno en el agua. ¿Vale? Uno de los grandes problemas que tienen las plantas de tratamiento de aguas es que con los microorganismos que se trabaja no pueden hacer tratamiento de salmueras, porque los microorganismos que se utilizan habitualmente en las plantas de tratamiento de aguas son mesófilos, no necesitan sal. De hecho, les viene mal tener sal. Si ahora en esos procesos incorporamos estos microorganismos, podemos ampliar el proceso de tratamiento, incluyendo el tratamiento de salmueras que proceden, por ejemplo, del curtido de las pieles, de los encurtidos, de las salazones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, otra aplicación. Síntesis de nanopartículas. ¿Alguien ha oído hablar últimamente en prensa de las nanopartículas? Lo pregunto porque en el último año ha sido motivo de algunas noticias. Bueno, una nanopartícula, por decirlo de una forma muy sencilla, en esencia es una esfera muy pequeñita o un filamento alargado muy pequeñito, y cuando digo muy pequeñito, otra vez son micras, que es el resultado de la precipitación de un metal. Pueden ser de plata, pueden ser de oro. Bien. En varias industrias, el objetivo que tienen como objetivo empresarial es fabricar estas nanopartículas con procesos químicos, porque se ha visto que recubriéndolas de fármacos se pueden emplear para hacer una terapia, un tratamiento de una patología de manera mucho más dirigida. Y pongo como ejemplo el cáncer de mama. Cuando hay una tumoración, normalmente uno de los tratamientos más usados es la quimioterapia. Pero claro, la quimioterapia tiene unos efectos secundarios en las células sanas también. Bien, pues si con la nanopartícula recubierta del fármaco se hace una microinyección de la nanopartícula en la zona del tumor, lo que se espera es tener más controlada la zona de incidencia del fármaco. ¿Vale? Esto es, por poner un ejemplo, hay muchos más, pero lo que quería resaltar con esto es que hay toda una industria ahora de síntesis de nanopartículas con fines biomédicos para el tratamiento de patologías. ¿Qué hemos visto con estos microorganismos? Pues en esa idea de bioremediar, de limpiar el agua, hemos visto que cuando el agua contaminada tiene metales pesados, algunas especies de forma natural forman las nanopartículas. Con lo cual, en ese proceso de tratar el agua contaminada, no solo estamos obteniendo un residuo tratado libre de compuestos tóxicos, sino que además hemos producido nanopartículas. Cuando uno compara el coste que tiene en una empresa producir una nanopartícula con el hecho de que tratando un agua residual ya tengas la nanopartícula, la inversión-beneficio es interesante. Entonces aquí ahora hay toda una línea de investigación para determinar cuántas especies de las que viven en las salinas son capaces de fabricar estas nanopartículas de forma controlada in vitro, poniendo nosotros los metales, o como parte de un proceso de tratamiento de unas aguas que están contaminadas con esos metales.
Y lo que se ve en estas imágenes, esas bolitas que hay ahí, son esas nanopartículas, que una vez que las fabrican quedan sueltas en el medio de cultivo y entonces luego las podemos separar de las células. Más aplicaciones. Muchas de estas especies producen moléculas que son de gran interés para procesos industriales. Las más conocidas hasta ahora son enzimas, que son catalizadores biológicos. Son moléculas que sirven para acelerar la velocidad de las reacciones, ¿no? Pues como muchos de estos microorganismos tienen enzimas que son muy estables a 60 grados, 70 grados, 80 grados, y esas son las temperaturas de muchos procesos industriales, como por ejemplo la degradación de las celulosas, pues en vez de tener una enzima sintetizada in vitro, con todo lo que eso conlleva en términos de tiempo y coste, si aislamos la enzima del microorganismo, que además es una enzima más eficiente en términos catalíticos, la incorporamos al proceso y abaratamos el coste de una degradación de celulosa, por ejemplo. Otras moléculas de interés en las que me voy a centrar más porque son parte de nuestra investigación: los pigmentos, los carotenoides y los bioplásticos, además de algunos antibióticos. Bien, en cuanto a los pigmentos, hemos dicho antes en las balsas que las balsas cambian de color, tienen ese color porque en el fondo el color viene del microorganismo. El microorganismo sintetiza ese pigmento en la naturaleza con un fin, que yo creo que casi salta a la vista. ¿Cuál es? ¿Cuál puede ser el fin? Pista: cuando más crecen y más pigmento fabrican es en verano, en las franjas del verano donde mayor radiación solar hay. ¿Lo ha dicho alguien por ahí? Protección. Es su protector solar. Básicamente el pigmento es su protector solar. Entonces, según las especies de microorganismos con las que trabajemos, podemos encontrar distinto tipo de pigmentos. Algunos son coincidentes con los que se pueden observar también en las frutas, en verduras, por ejemplo el licopeno, que es muy abundante también en el tomate, pero en el entorno de las salinas de Santa Pola, donde abundan las aloarqueas, que son esos microorganismos algo más primitivos, el pigmento que hemos visto que fabrican de manera mayoritaria es este de aquí, que es un pigmento raro por su estructura química y que es exclusivo de esos microorganismos más extremófilos que viven en las salinas de Santa Pola. El pigmento se llama bacteriorubérina. En realidad, si lo pudiéramos tener presente y a gran tamaño, veríamos que es una cadena como esto de aquí, ¿no? Con distintos carbonos, grupos hidroxilo. Ese pigmento es el que da el color rosa-rojo que tienen las balsas en verano. Les sirve de protector solar. Bien, entonces dijimos, bueno, si tiene este pigmento raro, no se ha estudiado nunca antes, es el protector solar para estos microorganismos y además son microorganismos que, si se compara con otros, están soportando unas dosis de radiación ultravioleta infinitamente más elevadas que cualquier otro microorganismo en otro ecosistema. Ese pigmento tiene que tener unas características especiales si se compara con otros pigmentos que les permita vivir en esas condiciones. Entonces lo que intuíamos es que ese pigmento de alguna manera tenía que tener un gran poder antioxidante. Y aquí igual sí que empiezo a utilizar algunos tecnicismos y me paráis cuando creáis que me he pasado de frenada con los tecnicismos. Bien, en cualquier proceso celular, nuestra piel, nuestro cuerpo, vamos envejeciendo o las células se deterioran, entre otras cosas, porque hay un proceso de oxidación, ¿vale? Oxidación. Entonces yo he puesto aquí este dibujito para intentar simplificar. Una célula de nuestra piel o en conjunto todo nuestro cuerpo está sano si químicamente todas nuestras estructuras moleculares están en el estado químico idóneo. No voy a entrar ahí a hablar de electrones ni nada de esto para no liar más, pero imaginemos que somos una célula sana y que tenemos que tener todos nuestros electrones en el número correcto apropiado, ni uno más ni uno menos. Cuando
vamos envejeciendo o incluso como producto de todas las reacciones químicas que tienen lugar en nuestro cuerpo, se producen una serie de compuestos químicos que se llaman radicales libres. Esto aparece de forma natural en nuestro organismo como producto de nuestras reacciones. Pero esos radicales libres, que son todos estos compuestos químicos de aquí, son francamente tóxicos y dañinos para nuestras células si comienzan a acumularse. ¿De acuerdo? Por eso nuestro cuerpo también tiene un sistema para ir eliminándolos, porque si se acumularan mucho, todas nuestras estructuras se deteriorarían y moriríamos antes. Entonces, célula sana es así, pero a diario, con nuestra digestión de alimentos, con nuestra respiración, aparecen esos radicales libres que intentan descompensar nuestras estructuras moleculares, nos quitan electrones, para los que sois estudiantes, nos quitan electrones de las moléculas, de la capa de valencia de los átomos. Vale, entonces, si nuestro sistema no es capaz de reponer rápidamente esos electrones, nuestras células van envejeciendo, van deteriorándose, incluso es el origen de muchas enfermedades. Por eso los compuestos antioxidantes son tan buenos, porque lo que hace, no sé si se llega a ver aquí hay una bolita, ¿no? Este malvado le ha quitado una bolita, que en realidad representa un electrón, y entonces el antioxidante, que es un compuesto muy majete, viene y le reconstituye ese electrón que ha perdido. ¿Sí? Bien. Pues cualquier antioxidante hace eso, reponer químicamente algo que hemos perdido. Cuando la radiación ultravioleta del Sol llega al centro de las salinas y está incidiendo sobre las células, se están produciendo radicales libres que dañan las células. ¿Cómo compensa eso el microorganismo? Con antioxidantes, que son ese pigmento que yo he mostrado antes y que aquí está de forma aislada, la bacteriorubérina. La bacteriorubérina es un antioxidante que le protege de esa oxidación por radiación. Entonces dijimos, bueno, si la bacteriorubérina lo hace tan bien en ese entorno tan radical, pues ¿qué pasaría si empezamos a ensayarlo en células? Algo tiene que ocurrir. Y se nos ocurrió comenzar una colaboración con la doctora Gloria Peiró, que está en la sala, y con el doctor Joel, que también está en la sala, los dos trabajando en el Hospital General Universitario de Alicante, expertos los dos en cáncer de mama. Y el experimento, el planteamiento en realidad era muy sencillo. Aislemos el pigmento del microorganismo, lo tenemos puro, y ahora vamos a añadirlo a una serie de líneas celulares tumorales que representan distintos fenotipos de tumores de mama, ¿vale? Y eso lo vamos a comparar con un tratamiento que hacemos a una línea de epitelio mamario sano, que nos sirve de control, porque claro, no vale solo ver que pueda hacer algo positivo sobre las células cancerígenas, tenemos que garantizar que a una célula sana no le va a perjudicar, ¿vale? Entonces no voy a entrar en el detalle de toda la experimentación porque ahí ya sí que hay mucho tecnicismo, pero en esencia lo que hicimos fue tener la célula sana control, los 6 tipos celulares correspondientes a 6 tipos diferentes de cáncer de mama, y todas esas líneas celulares se trataron con distintas dosis del pigmento puro, para determinar si hacía algo o no y si ocasionaba algún efecto, intentar identificar qué concentración de pigmento era la idónea para tener un efecto adecuado en las células tumorales. No sé si se llega a apreciar en la fotografía, por la luz igual refleja, pero estas son fotografías tomadas del soporte en el que están las células tumorales creciendo, y tenemos de este lado una fotografía en superficie de las células normal, creciendo ellas solas ahí con sus nutrientes y sus condiciones óptimas, y estas son las mismas células a las cuales se les ha añadido la bacteriorubérina de uno de esos microorganismos. Y no sé si se llega a apreciar, insisto, pero aquí hay como un tamiz más homogéneo donde se pueden distinguir formas esféricas más o menos bien definidas, mientras que aquí hay como calvas, como huecos, y además hay como unas zonas de
menor definición no se ve esa formación, digamos, circular tan clara, ¿no? De momento esto lo que nos estaba indicando es que el pigmento al adicionarlo pues estaba ocasionando incomodidad a las células tumorales, ya no estaban creciendo igual de bien. Esto lo hicimos con esos distintos tipos celulares y esta es otra línea celular. De nuevo aquí tenemos solo las células creciendo sobre ese soporte donde reproducimos condiciones óptimas de nutrición y demás. Se ve de nuevo que hay un tamiz, ¿no?, homogéneo, porque las células van creciendo, se van expandiendo, mientras que aquí tenemos zonas igual de calvas donde vemos que el crecimiento no es el idóneo. En definitiva, lo que vimos era que al añadir el pigmento, las células cancerígenas perdían capacidad de proliferación, es decir, de multiplicarse, disminuía su tamaño y el efecto final era más o menos dramático dependiendo de la línea celular. Y para las mismas concentraciones, la línea sana, a priori, seguía en buen estado. Esto explicado, por favor, entiéndase que esto es explicado de forma muy sencilla. Detrás de todo esto hay muchísimas horas de trabajo y de análisis por parte de Gloria, de Joel, de Mika, que han estado ahí monitorizando todos los cultivos. Entonces esto nos llevó a la publicación del trabajo científico por el cual ha habido tanto revuelo en los últimos meses, que ha sido el trabajo en el que explicamos de manera detallada cómo la bacteriorruberina de una aloarquea de las salinas de Santa Pola, que se llama Alóferas mediterranei, que es la misma especie que utilizó Francisco Martínez Mújica para describir la tecnología CRISPR-Cas, ese pigmento ahí inofensivo que da ese color tan bonito a las salinas, si se añade a unas líneas comerciales tumorales de cáncer de mama, de alguna manera está frenando la proliferación y podría abrir la puerta a una alternativa más, si no para reemplazar, al menos para complementar los tratamientos actuales que hay en cáncer de mama. Esto debe ser tomado por ahora con mucha cautela, es un trabajo a escala de laboratorio, tenemos todavía por delante un proceso muy largo, hay que dar el salto a muestras de biopsia, luego habría que ensayar modelos animales y finalmente, si todo fuera bien, ya pasar a estudios clínicos. Solo llegar aquí han sido muchos años. Yo ya hice mi tesis intentando aislar la bacteriorruberina y de eso hace como 20 años. Pues igual pasan otros 20 en tener el siguiente paso, ¿no? Pero creo que es importante destacarlo aquí para que se entienda que esto no es algo que se pueda aplicar ya, desgraciadamente. Y por último, y con esto creo que voy a terminar ya, comentar otra línea de investigación en la que estamos involucrados con dos consorcios europeos de universidades de distintos países, en las que estamos utilizando los microorganismos de las salinas de Santa Pola, concretamente dos especies diferentes, para producir bioplásticos. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Es noticia conocida el gran problema que tenemos en el mundo por la contaminación de plásticos de síntesis química derivados del petróleo. Son recalcitrantes, no se degradan, se están acumulando en el medio ambiente y está produciéndose una contaminación masiva de ecosistemas acuáticos, terrestres y demás, ¿vale? ¿Qué estamos buscando en estas líneas de trabajo? Una forma de obtener un polímero que sea plástico, pero que sea biodegradable y cuya producción sea también respetuosa con el medio ambiente. Y de esa manera eliminar poco a poco la producción de plástico de síntesis química y poder sustituir ese plástico con plástico biodegradable. Vale, entonces, lo que hay aquí, tan bonito, es una célula de Alóferas mediterranei. Ahí hay varios millones de ellas. Lo que se ve en el centro, en forma de gránulo blanco, son gránulos de un compuesto químico que se llama polihidroxialcanoato. En términos químicos esto es un bioplástico, se comporta como un plástico y tiene las mismas aplicaciones que tendría cualquier plástico de los que estamos utilizando actualmente. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Intentando comprender cómo manipular el microorganismo para fabricar una gran cantidad de estos gránulos
de esa manera utilizando el microorganismo como una fábrica, como una factoría de este tipo de bioplásticos. Y bueno, aquí estos son más fotografías, ¿no?, para teñir los gránulos, aquí se ven de distinto tamaño. Y en esencia lo que estamos haciendo ahora es todo un proceso de economía circular. ¿Qué quiere decir esto? Estamos utilizando residuos acuosos, salmueras de algunas industrias que nos sirven de base para preparar el medio de cultivo en el que crecemos el microorganismo y modificamos un poco la composición nutricional para conseguir, por un lado, que fabriquen una gran cantidad de pigmento y, por otro lado, que fabriquen una gran cantidad de bioplástico. Y de esa manera hemos cerrado un ciclo sostenible, respetuoso con el medio ambiente, en el que utilizamos el desecho de unas industrias como materia prima para nuestro proceso y generamos dos compuestos de valor añadido en el mercado, que son el pigmento y el bioplástico. Esto es, en esencia, el modelo al que hemos querido tender y en el que estamos involucrados. El mensaje un poco a llevar a casa es que tenemos un verdadero tesoro en todos los sistemas salineros de la provincia de Alicante. El mejor conocido es Santa Pola, pero quién sabe lo que puede encontrarse si se analizaran el resto. Y claramente esto ha abierto una posibilidad de desarrollo industrial y tecnológico muy grande. Yo estoy aquí hoy explicando esto, pero desde luego esto no lo he hecho yo sola, como creo que se puede entender. De forma más cercana a mí, pues el grupo de personas que están a día en el laboratorio es el grupo de personas que están en esta fotografía del grupo de bioquímica aplicada de la Universidad de Alicante, pero es que a ese mini grupo hay que sumar a mucha más gente que está en esta fotografía, aunque ahí tampoco están todos, que en realidad son compañeros de la Universidad de Alicante de distintos departamentos, bueno, de química orgánica, de biotecnología, dentro de biotecnología distintas áreas, inmunología, biología celular, que cada uno con su especialidad ha aportado en el desarrollo de esta investigación, pues con las fotografías de microscopía electrónica, con el análisis del polímero bioplástico, etc. Y bueno, por supuesto, pues las instituciones que hacen posible la financiación, porque esta investigación es extremadamente cara. Afortunadamente tenemos financiación de la Comisión Europea a través de estos dos proyectos europeos, un proyecto de excelencia de la Generalitat Valenciana, el soporte de varias universidades y, por supuesto, me gustaría hacer especial mención a los propietarios actuales de estas dos explotaciones salineras, Bras del Port, Salinas de Santa Pola y Sal Coloma, en Salinas de Interior en Villena, porque siempre se mostraron súper abiertos, amables. El Ayuntamiento de Torrevieja no está ahí, pero espero que esté pronto. Porque sin su amabilidad y sin su predisposición, nada de esto puede empezar, nada de este trabajo puede tener origen, porque en realidad todo parte de muestras de salmuera que salen de esos ecosistemas, ¿no? Y bueno, con esto creo que me he pasado un poquito de la hora, pero si hay algo que no haya dejado claro o algo que suscite curiosidad, pues estoy encantada de poder conversar. Hay un turno de preguntas, que voy a moderar. Muchas gracias, Rosa, por tu espléndida conferencia que nos ha abierto muchas perspectivas y nada, pues el que desee preguntar algo, pues ahora tiene una oportunidad. A ver. ¿Puedo hablar desde aquí? Sí. Bueno, yo se lo llevo, perdona, aquí estoy. Y yo se lo llevo. Sí. Rosa, la pregunta era, en la producción, fabricación de moléculas, de biomoléculas de interés, hablaríamos de un bioreactor y cuando se producen esas moléculas, por ejemplo los pigmentos o los bioplásticos, los microorganismos mueren. Básicamente esto, aunque sea una cosa pueril o obvia, pero mi duda. Para optimizar el proceso y hacer posible su escalada, para que sea industrialmente rentable,
al final hay que ir a este modelo que hay aquí en la fotografía, que es el uso de un fermentador de grandes dimensiones. Porque es de esa manera como uno optimiza las condiciones nutricionales, de oxígeno, de aireación, etcétera, etcétera, para acortar el ciclo de vida, produciendo la mayor cantidad del compuesto que uno quiere explotar comercialmente, ¿no? Entonces, inicialmente en el laboratorio parte todo de ensayos en Erlenmeyer, que es el frasco que hay allí. Luego se pasa a un pequeño fermentador que suele tener una cuba de 5 litros, 10 litros, y en el momento que uno coteja que todo el proceso es absolutamente reproducible, pensando ya en un escalado o con un fin industrial, hay que ir a grandes fermentadores, 100 litros, 200, 300, lo que la financiación permita. Y claro, cuando uno procesa la biomasa de los microorganismos para extraer el compuesto, si tenemos en mente que esto es un individuo, ¿vale? Esto es un individuo de Halophilus mediterranei. Si queremos extraer estos gránulos que constituyen el biopolímero, en esencia, permitidme la expresión, hay que matarlo. Se rompe la estructura celular, se separan los gránulos y el resto queda como un residuo celular que ya estamos viendo la forma de incorporarlo como nutriente otra vez en el medio. Porque es materia orgánica, son proteínas, son azúcares, son grasas, con lo cual vamos a ver si sus propios descendientes vivos son capaces de utilizar los restos procesados de sus parentales. Vale, no lo quería decir así, pero bueno, el caníbal, sí, básicamente. ¿Más preguntas? Hola, gracias Rosa, ha sido fascinante. Tenía una duda, porque mencionaste, cuando estabas hablando de la producción por la misma bacteria de los pigmentos y de los bioplásticos, no me quedó claro si desde un mismo cultivo, un mismo organismo, podréis extraer los dos o si tiene que ser esta tanda lo cultivo para los pigmentos y esta otra tanda para los bioplásticos. Vale. Esta pregunta ha traído de cabeza a Alexandra en su trabajo de fin de máster. Ese microorganismo que hay ahí ahora, que es este de la foto, en el mismo cultivo produce las dos cosas en paralelo. Ahora bien, tanto para producir el pigmento como para producir el bioplástico se necesita una fuente de carbono. Por simplificar, ponemos glucosa, azúcar. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si las dos moléculas necesitan de la misma fuente de carbono para ser fabricadas, las dos rutas metabólicas de reacciones que permiten fabricar esos dos compuestos van a competir por la misma fuente. Dicho de otra manera, en esas condiciones estándar el microorganismo produce los dos compuestos, pero no produce ninguno de los dos en las condiciones más óptimas posibles. Por eso es que hemos optimizado dos recetas de crecimiento diferente. Una más focalizada en activar todas las reacciones para la pigmentación y en otra receta activar de manera prioritaria todas las reacciones químicas que favorecen la síntesis del pigmento. Aún así y todo, en ambos casos vamos a tener los dos compuestos, solo que en una de las recetas estarán mucho más pigmentadas y con pocos gránulos, y en la otra la pigmentación es más tenue y casi toda la célula, no tengo aquí la foto, pero bueno, es parte del trabajo de fin de máster de Alexandra, que está en la audiencia. Hay varias fotos en las que se ve toda la célula un gránulo, porque hemos propiciado, hemos favorecido la fabricación del bioplástico en detrimento de la síntesis del pigmento. ¿Alguna pregunta más? ¿Una pregunta más? Sí. Gracias. Rosa, al comienzo, cuando creo que era con la fotografía de las balsas de agua de diferente color, ¿no?, por la pigmentación, decías que hay que estudiar tres contextos.
la fase líquida, la salmuera, la sal cristalizada y el lodo bajo la sal cristalizada. ¿Puedes explicarnos un poquito el por qué es tan importante? Entiendo que es porque los microorganismos que pueden habitar no son exactamente los mismos. Y esa microfauna que habitaría en los tres contextos variaría a lo largo del año en función de la temperatura, es invierno, verano. ¿Por qué es importante ese estudio de los tres contextos? Sí, bueno, casi que has respondido a la pregunta. Efectivamente, las comunidades microbianas son diferentes dependiendo de la fase que se estudia. En la salmuera hay un tipo de comunidades, en la sal ya cristalizada hay otro tipo de comunidades y en el fango otras diferentes. Puede que algunas especies, por su versatilidad metabólica, puedan estar en más de una de esas tres. Pero cuando uno tiene la fotografía completa, claramente ve que la biodiversidad microbiana es distinta. ¿Por qué? Razones obvias, aunque esto es mucho más complejo. La salmuera está expuesta a oxígeno, a radiación solar y a una fluctuación mucho más acusada de temperaturas día-noche y estacional. Esas fluctuaciones en cuanto a temperatura o en cuanto a incidencia de la radiación solar no son tan acusadas en el fango, porque el fango tiene la protección de la columna de agua superior, por ejemplo. O si comparamos la salmuera con la sal ya precipitada, solo los microorganismos extremadamente halofílicos, es decir, los que necesitan sal en cantidades industriales, solo esos pueden sobrevivir en la sal del entorno, la que está precipitada. En la salmuera, donde la concentración de sal es obviamente más baja, esos microorganismos tan extremadamente salinos no sobreviven, se mueren. Y eso hace que haya una diferenciación poblacional cuando se compara una salmuera poco concentrada con una salmuera muy concentrada y a su vez con el residuo de sal precipitado en el margen de la balsa. Por tanto, el tipo de especies que vamos a encontrar son diferentes. Y luego, como hay sobre todo en superficie tanta fluctuación por estación, efecto de lluvias, viento, etc., las poblaciones que hay, su abundancia relativa cambia a lo largo del año. Entonces, a lo mejor, invierno, lluvias, se diluye la salmuera, las que necesitan más sal no sobreviven o sobreviven malamente. Entonces, si cogemos solo muestras, como se veía en la fotografía, en invierno, con lluvias, puede que incluso aun utilizando técnicas de PCR para amplificar y demás, no seamos capaces de detectar algunas especies, porque pasan a ser minoritarias en esa época. Sin embargo, cuando llega primavera-verano, que empieza a evaporar el agua, aumenta la concentración de sal, como las condiciones son más favorables, los supervivientes del invierno explosionan en términos de crecimiento y se identifican sin ningún problema en una franja de verano o en una franja de primavera. Por eso, cuando esto se quiere hacer bien, conviene hacer el estudio teniendo en cuenta todos esos factores estacionales y todos esos elementos, esos componentes de la balsa. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues agradecemos otra vez a Rosa su espléndida conferencia y nada, pues